Hermanas en Jesucristo, buenas tardes. Continuamos con el estudio de Apocalipsis. En esta ocasión vamos a ver Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Y como saben, pues estamos yendo de versículo en versículo, pero no en todos los estudios va a ser así, sino que aunque vamos a ver de uno en uno, en algunas ocasiones en algún versículo no tendrá que ser mucha la explicación. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado viene de la palabra griega Makarios, que es supremamente bendecido. Proverbios 8:32 nos dice: Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardaren mis caminos. Salmos 1, del 1 al 3, nos comenta: el piadoso será prosperado, el impío perecerá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué leemos estos versículos? Porque estamos viendo que bienaventurado es una palabra que se estuvo utilizando desde el inicio y desde lo que viene siendo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, pero que es la Torá y los profetas. Salmo 112:1 dice: Aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y también, así como lo vimos en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, que nosotros lo conocemos como Nuevo Testamento, pero es el Nuevo Pacto, en Lucas vemos 11:28 que dice: Y él dijo antes: Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué antes y de los que oyen la palabra de Dios y la guardan? Primeramente veamos, bienaventurado es, aquí en Apocalipsis es de la palabra griega, pero en lo que era el Antiguo Testamento era en hebreo. ¿Y qué significa? Supremamente bendecido, extremadamente afortunado, feliz a un grado extremo. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Ahora dice que bienaventurado el que lee y los que oyen. ¿Por qué? También en Lucas 11:28 dice: los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No todos sabían leer, por lo que en las congregaciones, que sinagoga en hebreo significa congregación y en griego iglesia es congregación. Un escriba se levantaba y leía una porción de la palabra del Padre Eterno. Ya vimos en el estudio del versículo anterior que la palabra escrita está en la Torá y los profetas, y ahora la tenemos en la Biblia recopilados. Y las personas reunidas escuchaban con atención, o se suponía que así debían hacerlo, para aprender lo que se les estaba leyendo y entonces llevar a cabo esas palabras en su vida. Eso significa guardar o guardan, o sea, ¿qué lo hacen? Recordemos ahora las bienaventuranzas, o sea, el Señor Jesucristo, nuestro Yeshua Mashiach, dejó unas que nosotros llamamos bienaventuranzas, así las han llamado, y es en lo que se conoce como el Sermón del Monte, las que nos escribe en su Evangelio tanto Mateo y Lucas.
Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lucas 6:20. Y alzando él sus ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces, muchas veces han dicho, no, es que esta pobreza a la que se refería sí era en espíritu, pero esa palabra, los pobres en espíritu, estamos viendo que fue añadida, porque en Lucas 6:20 sí está hablando de pobres en cuestiones monetarias y en cuestiones materiales. ¿Cómo sabemos esto? Porque más adelante en Lucas 6:24 está diciendo: Mas ay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. ¿Cuál es el consuelo del rico? Sus riquezas, su dinero. Y se siente protegido y se siente que no le va a pasar nada o que tiene con qué defenderse por las riquezas que tiene. Mas nosotros sabemos que nuestro sustento y nuestro defensor y todo lo que nos va a librar de cualquier cosa es nuestro Padre eterno. Proverbios 30:8-9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces estamos viendo que el Señor siempre nos va a bendecir y nos va a bendecir con lo que necesitamos. Y si sabemos, pues administrar eso, y Él que conoce nuestro corazón mejor que nosotros sabe que con más riqueza o más dinero no nos vamos a tambalear de la fe o no vamos a olvidarnos de Dios, puede entonces empezar a prosperar todavía más, pero es para ayudar a aquellos que lo necesitan. Mateo 5:4 es la siguiente bienaventuranza y dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En el Antiguo Testamento también nos está hablando de algo similar en Salmos 40:1-4. Al músico principal, Salmo de David. Pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que pone en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían a la mentira. Entonces, en esto nos está hablando nuestro Señor Jesucristo, nuestro Yeshua Mashiach, que pues sí, aquí el mundo nos va a hacer pues muchas veces injusticias, desde luego, pues es este mundo, pero que Él nos va a ayudar en todo, en cualquier cosa que nos duela, que nos lastime, eso, Él nos va a proteger y además vamos a ser pues muy felices porque ya con Él en la vida eterna ya no va a haber ni llanto, ni lágrima, ni nada lo que nos vaya a lastimar. Mateo 5:5 dice: Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Manso, ¿qué significa? En la Real Academia Española dice: animal que no ataca ni actúa con agresividad, sino que se muestra dócil en compañía de las personas y se deja tomar o acariciar. Y en una persona manso es aquel que es sosegado, tranquilo y apacible. Manso proviene de la palabra mansedumbre, que significa docilidad y suavidad que se muestran en el carácter o se manifiesta en el trato. Tenemos que recordar que la mansedumbre
es uno de los frutos del Espíritu Santo y que si no somos ni dóciles, ni suaves, ni mansas, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en este aspecto de nuestro carácter. Mateo 11, 29, 30. Nos dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿A qué yugo se refiere el Señor Jesucristo? Pues se refiere a que cuando a un buey le ponían el yugo, o sea, era era madera o era hierro, donde le metían la cabeza al animal para que pudiera arrastrar un arado. En este caso era pues para sembrar, ¿verdad? Para preparar la tierra para sembrar. Él nos está hablando del yugo en el sentido que nosotros, si queremos ser servidoras de nuestro Yeshua Mashiach, de Jesucristo, tenemos que someternos a lo que Él nos dice. ¿Y qué nos dijo? Bueno, los mandamientos, que los mandamientos de nuestro Señor Jehová, de nuestro Padre Eterno, son los mismos que Él mismo nos recordó, que los puso en 2 mandamientos nada más, que era amar a Dios sobre todas las cosas, que abarca los primeros 4 mandamientos, y amar al prójimo como a ti mismo, que son los otros 6 mandamientos de los 10 mandamientos. Ese es el yugo, y dice que es fácil y ligera es la carga. O sea, no debe de costarnos el poder cumplir con los mandamientos si se lo pedimos a Él, que Él quite de nosotros todo aquello del mundo que no debemos tener, como rencor, como soberbia. Quitando todo eso, el seguir los mandamientos es fácil y entonces la carga es ligera. Mateo 5:6 habla de la siguiente bienaventuranza, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En Lucas 6:21 dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Lucas está hablando del hambre física, Mateo está hablando del hambre espiritual, pero cualquiera de los 2 casos el Señor dice que seremos saciados. Lucas 6, 25, 26 dice: ay de vosotros los que estáis llenos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablaren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Cuando una persona que sea líder de iglesia, llámese pastor, llámese como se llaman a sí mismos, apóstoles, profetas o como se llamen a sí mismos, dicen a la gente, les endulzan el oído con lo que quieren escuchar, pues la gente va detrás de ellos, los halaga, les sirve incluso, y pues nos está diciendo el Señor que generalmente van a ser falsos profetas. Entonces, bienaventurado es aquel que sigue la palabra de Dios, aunque los demás hablen mal de él. ¿Por qué? Porque va a ser lleno de justicia y de todas las bendiciones del Padre Eterno. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El ser misericordioso también es parte de tener el fruto del Espíritu Santo.
El que hace misericordia es aquel que le da pues benignidad y bondad a otra persona, a pesar de que esa persona se haya portado mal con él. Lucas 6, 35-36 nos habla de esto y dice, amad pues a vuestros enemigos, nos dice el Señor Yeshua, y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestro galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Mateo 5:8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El Señor más adelante en el mismo Mateo dice, Mateo 23, 25, 28, les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. De esto no necesita más explicación, nada más que cuidemos nuestro corazón para no ser iguales a los que en ese momento estaba reprendiendo el Señor, que eran los fariseos y los escribas. Mateo 5:9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. También la paz es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y cuando eres pacificador quiere decir que pues llamas a la paz y ayudas a que haya paz entre las personas. Pero no puedes dar lo que no tienes. Y si no existe la paz en tu corazón, pues no puedes ayudar a pacificar a otra persona. Hechos 7:26 nos dice, y al día siguiente, riñendo ellos, se les mostró y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, porque os maltratáis el uno al otro. Aquí está hablando este, al que se le llama el primer mártir, ay, Esteban. Gracias, amor, Esteban. Y está hablando de Moisés, donde Moisés fue pacificador entre sus hermanos. Mateo 5:10 al 12 nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lucas 6, 22, 23 habla la misma bienaventuranza y dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí os vituperiaren y desecharen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Regocijaos en aquel día y saltad de gozo, porque he aquí vuestro galardón es grande en el cielo, porque así hacían sus padres a los profetas. Lucas 6, 37, 38 No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando,
darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que midiereis, se os volverá a medir. Aquí, ¿de quién nos está hablando? Que no vamos a ser juzgados, que no vamos a ser condenados, que vamos a ser perdonados y que nos van a dar mucho. Pues está hablando del Padre Eterno, no está hablando de las otras personas. Todo lo que nosotros hagamos aquí será recompensado, tanto aquí mismo como en la vida eterna que el Señor nos dé. Entonces el Señor nos dice, nos insta a que seamos buenas, a que no condenemos, a que no juzguemos, porque así también a que perdonemos, porque de esa manera el Señor no nos va a juzgar por nuestros actos, no vamos a ser condenadas y vamos a ser perdonadas. Muy bien. Profecía. ¿Qué significa la profecía? Significa predicción que se hace por inspiración divina o sobrenatural. Esto en la Real Academia Española. También habla de profecía como la acción de predecir un hecho futuro gracias a la inspiración divina. Como explicábamos en el estudio del versículo 1 de Apocalipsis, no solo habla de las situaciones futuras, o sea, para el tiempo en el que se encontraba Juan, sino que al ser la sentencia de Dios para la humanidad, nos hace también un prólogo o resumen de los hechos anteriores, de las circunstancias de estos hechos, y entonces sí, ya habla de lo que vendrá. Pero el ser profeta de Dios o el que es profeta de Dios, lo que habla el profeta es profecía, porque es la palabra de Dios eterno. No solamente en el sentido futuro como lo entendemos en el mundo, sino que profecía son las palabras que tiene el Padre Eterno para la humanidad. Entonces nos indica otra vez que el tiempo está cerca y también lo vimos en el estudio del versículo 1 del capítulo 1, que Pedro en sus epístolas nos explica cómo es el tiempo para el Creador. Segunda de Pedro 3:8. Mas amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces no tengamos por que se está tardando en venir o porque pues son solamente mentiras estas palabras, ya que ya han pasado 2000 años y todavía no suceden las cosas, porque ya han sucedido muchas y no las hemos visto. Y el tiempo para el Señor está cerca.